Comenzamos con esta lección un nuevo trimestre, más precisamente el segundo trimestre del año 2023, que abarca desde abril hasta junio de este año. El autor de estas lecciones es Mark Finley, renombrado evangelista internacional, nacido en Connecticut, Estados Unidos, quien fue vicepresidente de la Asociación General desde el año 2005 al 2010. Después de jubilarse, pasó a ser asistente del presidente de la Asociación General. El pastor Finley y su esposa tienen 3 hijos y 5 nietos. Bien, la introducción general al trimestre nos confronta con la importancia del año 1844 para el mundo, y al preguntarnos qué sucedió en 1844 que influyera tanto en nuestras vidas, resulta increíble comprobar cuán importante fue el año 1844 por la trascendencia y la cantidad de eventos que sucedieron en ese tiempo. Hubo eventos celestiales y eventos terrenales. El evento celestial de 1844 es sumamente importante, porque fue en ese año que se cumplieron los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14, es decir, los 2300 días proféticos, que en realidad son 2300 años por el principio bíblico de día por año. Y más precisamente es la fecha exacta, el 22 de octubre de 1844, cuando el santuario será purificado, como dice Daniel, mediante el pasaje de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para iniciar el juicio investigador, también llamado juicio preadvenimiento, donde se llevará a cabo el borramiento de los pecados de los que se hayan entregado a Jesús y confesado sus pecados. Este evento celestial importantísimo se corresponde en la tierra con un gran reavivamiento espiritual en Estados Unidos, Europa, parte de Medio Oriente e incluso Latinoamérica, con un intenso interés en las profecías de Daniel, un movimiento prácticamente mundial acerca del juicio y de la segunda venida de Cristo, que culminó en el gran chasco, que fue demoledor, pero que llevó a una gran investigación bíblica que llegó a la conclusión que la interpretación del tiempo de la profecía de los 2300 días era correcta, pero el evento estaba equivocado. No se trataba de la segunda venida de Cristo, sino de la iniciación del juicio preadvenimiento, con el pasaje de Cristo como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Este movimiento adventista mundial dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, en este año 1844 hubo muchos eventos que demuestran que Satanás no se quedó quieto, sino que llevó a cabo una terrible escalada del mal, un violento asalto total en este año. Enumeraremos algunos de estos eventos terrenales.
Primero, el 15 de octubre de 1844 nace en el seno de una piadosa familia luterana de Alemania, Friedrich Nietzsche, quien llegó a ser uno de los ateos más influyentes de la humanidad. Él proclamó que Dios ha muerto en Occidente. Criticó la continua influencia moral de la religión cristiana, ridiculizándola como una moral de esclavos y de débiles. Consideraba anticuadas las nociones del bien y del mal y hablaba de la necesidad de destruir la ley de Dios. Segundo, fue también en 1844 que Karl Marx comienza a redactar su manifiesto comunista y lo publica en 1848. En agosto de 1844 se encuentra en París con Friedrich Engels y comenzaron una asociación de por vida que cambió el mundo. Según Marx, la religión era el opio de los pueblos, o sea, una especie de somnífero o analgésico que pretendía disminuir los efectos de la injusticia en las masas pobres por efecto de la acción de los ricos, y proponía su abolición para llegar a obtener la felicidad real. Y así, con el tiempo, bajo esta poderosa influencia, nacieron el marxismo, el comunismo y el socialismo, que no solo no trajeron felicidad a los pueblos, sino mucho sufrimiento y miseria. Tercero, en 1844, Charles Darwin escribe el segundo borrador de su libro Origen de las especies, que niega la existencia de un Dios creador y basa la existencia de los seres en el azar y en la supervivencia del más fuerte. Esta teoría trajo importantes consecuencias en la biología, la política y lo social. Cuarto, el rapto secreto y el dispensacionalismo. John Darby comenzó con esta falsa doctrina entre 1843 y 1845, según la cual los cristianos eran removidos de esta tierra en forma secreta antes de la tribulación. Además, también promovió la creencia del restablecimiento del antiguo Israel en Palestina con un templo nuevo. El 90 al 98% del cristianismo actual sigue esta doctrina que niega la segunda venida de Cristo y el juicio. Quinto, surgimiento de la fe Bahá'í y el día 23 de mayo de 1844. El profeta persa el-Bab fundó la fe Bahá'í, que cree en la unidad de todas las religiones, la igualdad de los hombres y las mujeres, la educación universal, las soluciones espirituales a los problemas económicos, la armonía entre la ciencia y la religión. Creen que el mundo se está moviendo hacia una comunidad global, la gran familia. Sexto, en 1844 nace el espiritismo moderno, que proclama que la muerte es un más elevado estado de existencia y cree en la inmortalidad del alma. Séptimo, nace el movimiento mormón, que cree en la inmortalidad del alma y que la salvación es imposible sin aceptar al profeta José Smith. Octavo, el 8 de mayo de 1844, el Papa Gregorio XVI envió una carta a los miembros de la jerarquía católica condenando las sociedades bíblicas por la circulación indiscriminada de las Sagradas Escrituras entre los laicos en el idioma del pueblo
y declara que no les está permitido leerlas a los fieles católicos. Solo pueden leer las Biblias aprobadas por la Iglesia Católica y con comentarios de los santos padres. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de estas lecciones, cuyo título es Los tres mensajes cósmicos? ¿Qué tiene que ver? Que fue en 1844, con el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se empezó a proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, que en esencia refutan los errores y conceptos desacertados promovidos intensamente por Satanás mediante estas ideologías destructivas. El mensaje de los tres ángeles es la orden de marcha de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el Evangelio presentado en el contexto de la verdad presente. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Veamos entonces ahora la lección número 1. Hasta acá todo esto ha sido una introducción a todo el folleto del nuevo trimestre. Lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde. Versículo de memoria. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. La lección de esta semana, la primera del trimestre, se centra en el gran conflicto entre el bien y el mal a lo largo de los siglos y hace énfasis en que a pesar de los feroces ataques de Satanás contra el pueblo de Dios, que parece débil y en inferioridad de condiciones, Jesús gana y Satanás pierde. Este pensamiento es vital para la Iglesia porque nos da la absoluta seguridad de que en la cruz Jesús triunfó sobre los principados y las potestades del mal, y que nos llevará a la victoria en el conflicto final de la tierra. Nosotros vivíamos como si el mundo fuera a durar para siempre, pero el coronavirus y la reciente pandemia nos han impactado con la realidad de la muerte y nos ha recordado que la perspectiva del fin es algo real. Nos hemos sentido como si estuviéramos bajo la misma maldición todos. Todos hemos sido amenazados, hemos sufrido juntos y hemos tenido la misma esperanza. Es por ello que deberíamos entender mucho mejor el tiempo en que estamos viviendo y darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como la voz humana de este mensaje. El primer punto que vamos a ver es la batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12, 7. Apocalipsis 12, 7 al 9 es una especie de retrospectiva que nos ayuda a entender mejor todo el capítulo 12 de Apocalipsis. El elemento de conflicto es prominente. Leemos sobre una guerra en el mismísimo cielo. Acá se muestra que el conflicto entre el bien y el mal es universal, que Satanás, el ángel más prominente del cielo, en el cual inexplicablemente se originó el mal, echa mano de la fuerza, el engaño, de fenómenos sobrenaturales,
para vencer a los que busquen adorar al Dios verdadero. Indica además que no puede haber neutralidad en este conflicto, que entregamos nuestra lealtad o bien a Cristo o bien a Satanás. Y también señala el resultado del conflicto. Aunque los seguidores de Cristo sufran penurias y persecución en la tierra a causa de su fe, la victoria será suya finalmente. La hostilidad del dragón comenzó porque Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios. Y finalmente, después de una gran batalla entre Miguel, ¿quién semejante a Dios?, el gran príncipe y el arcángel, o sea, el jefe de todos los ángeles, también llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, y que es en realidad nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, junto con sus ángeles leales, lo expulsaron del cielo, perdiendo sus funciones en él. Esto sucedió en las edades pasadas, antes de la creación de este mundo, como bien lo relatan Patriarcas y Profetas 14 al 23, primeros escritos 145, 146 y Conflicto de los siglos 552 al 554. Sin embargo, hasta la crucifixión, Satanás podía llegar hasta los seres celestiales para molestarlos y en un grado limitado posiblemente podía entrar también al cielo como príncipe de este mundo, por supuesto, porque como usurpador, porque él no era el príncipe de este mundo. Juan 12:31 y Lucas 4:26. Pero no como habitante del cielo, podía entrar en los recintos celestiales. Contra este fondo retrospectivo aparece la escena de la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y coronada con 2 estrellas, que estando encinta clamaba con dolores de parto. El símbolo de la mujer en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Israel, a quien Dios ama, al pueblo de Dios. También representa a la madre, la promesa de la vida. La mujer representa la garantía de la supervivencia. El parto representa la esperanza mesiánica y la impaciencia por el recién nacido. Todo esto está implícito en la imagen de la mujer sufriente. Ahora, el gran dragón escarlata representa la presencia del enemigo de Dios y de su pueblo. Desde las primeras páginas del Génesis, la serpiente personifica al mal. Es el que seduce al primer hombre y a la primera mujer y los lleva a la desobediencia y a la muerte. Los profetas posteriormente emplean la imagen de la serpiente para ilustrar el orgulloso y malvado imperio de Egipto. Isaías 51:9, Ezequiel 29:3. Apocalipsis 12:9 explícitamente identifica al dragón con la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es decir, el adversario, el que lucha contra Dios. La trampa más peligrosa del diablo es convencernos de su inexistencia. No es fácil detectar al diablo porque engaña al mundo entero. En realidad es un maestro del disfraz. Las acciones más altruistas, las aspiraciones más nobles y las causas más sagradas pueden camuflar sus estratagemas. El diablo es el que viste al mal de bondad, presenta la desobediencia a Dios como una virtud. Para el Apocalipsis, el diablo existe como una realidad histórica y objetiva.
En Apocalipsis 12 aparece como una extraordinaria bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que recuerda a la cuarta bestia de Daniel. Su color escarlata se suma a su áurea de crueldad y violencia. La vulnerabilidad de la mujer que da a luz contrasta con la dura amenaza de la bestia de 10 cuernos. Desde este momento en adelante, el dragón serpiente se dedica a oprimir a la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios. El Hijo, Apocalipsis 12:4. El gran dragón escarlata hace grandes esfuerzos para devorar al Hijo que está por nacer, que es el niño Jesús, el Mesías. Esto lo hizo a través del proceder de Herodes, cuando oyó el mensaje de los magos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo 2:16. Años más tarde, la Roma pagana se levantó contra el príncipe de los príncipes y lo crucificó. Fue un gobernador romano quien sentenció a Cristo a muerte. Fueron manos romanas las que clavaron a la cruz a Cristo y una lanza que atravesó su costado. Daniel 8:25. Pero en ocasión de Apocalipsis 12:4, los intentos para devorar al niño Jesús fallaron, porque Jesús fue arrebatado por Dios y para su trono. Esto es una alusión a la ascensión de Jesucristo. La vara de hierro con la cual el Mesías regirá a todas las naciones es una alusión al Salmo 2, 8 y 9, donde la vara de hierro se refiere al cetro del dominio, con el cual el Mesías destruirá a los rebeldes impenitentes. Aunque la humanidad se enfrenta a la decisión de dar su voluntad a Cristo o a Satanás, lo extraordinario es que a través de la profecía sabemos de antemano cuál es el lado ganador y por tanto, haciendo uso del libre albedrío, podemos elegir de antemano ese lado que nos llevará a la victoria. El ataque de Satanás contra la Iglesia, al fracasar en destruir a Cristo, es muy difícil de afrontar. Sin embargo, cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, somos perdonados y la justicia de Cristo nos cubre. Su victoria es la nuestra. El segundo punto es cómo vencemos a Satanás. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. El pueblo de Dios vence, no es vencido. Pero ¿cómo es posible triunfar sobre las tentaciones del maligno? Por la sangre del Cordero. No vencemos por nuestra propia fuerza de voluntad. El diablo es un enemigo astuto que conoce nuestros puntos débiles, sabe dónde hemos caído antes, conoce nuestros puntos más vulnerables. Por ello, nuestra esperanza es posible solo si está anclada fuertemente en Cristo y su justicia. Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad y a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día.
Esta cita de Elena de White está citada en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985. Pero Satanás no es el único que conoce nuestras debilidades. Jesús también las conoce. Mediante su gracia y su poder, Jesús nos libra de la culpa y las garras del pecado. La esencia del pecado es el egoísmo. Cuando vamos a la cruz, la gracia de Cristo nos transforma y su amor nos motiva para dejar de ser egoístas y servir de bendición a los demás. El tercer punto es la mujer del desierto. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. A través de los reyes que se establecieron sobre la antigua Roma, el papado cristianizó sus territorios mediante ejércitos, con un sistema evangélico en donde los paganos o los disidentes tenían que optar entre convertirse al catolicismo romano o la espada. Este poder permaneció durante 1260 años. Es lo que en Apocalipsis aparece como un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Desde el año 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo, el largo periodo medieval de opresión, también llamado la Gran Tribulación. Los sacerdotes romanos se transformaron en ministros de muerte y establecieron la maquinaria más espantosa jamás vista, conocida con el nombre de Inquisición, para matar y destruir a los no católicos y a los sospechosos de herejía. Así fueron perseguidos los valdenses, los cátaros, los prerreformadores, los reformadores y todos aquellos a quienes consideraran herejes. Sin embargo, Dios no abandonó a su iglesia perseguida. Se menciona que se le dieron a la mujer las grandes alas de las águilas, un símbolo que hace referencia a la liberación de los israelitas de la mano de Faraón y de sus huestes. Dios la sustenta, es decir, la sostiene. Satanás procuró la destrucción de la iglesia cristiana con la inundación de falsas doctrinas, el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra representa regiones poco habitadas, como por ejemplo la zona de los Alpes, al norte de Italia, al sur de Francia, el continente americano, especialmente Norteamérica, que proporcionó alivio a la iglesia perseguida en el Viejo Mundo, y también se pueden incluir a los países protestantes de Europa occidental, como Alemania, como Suiza, como Noruega, Suecia y también Inglaterra, quienes dieron refugio a los perseguidos. El cuarto punto es el remanente de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Es el versículo de memoria. Bueno, el dragón, Satanás,
está enojado con el pueblo fiel de Dios, el remanente, y hace guerra contra este movimiento de los últimos días. En Apocalipsis 13, el diablo llama a sus dos aliados para que lo ayuden en la guerra final de la tierra. Estos aliados son la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13, 1 al 10, y la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13, 11 al 18, también conocida como el falso profeta. Estas dos bestias representan la primera al papado, especialmente el poder estatal de la Iglesia Católica Romana, y la segunda a los Estados Unidos y más específicamente al protestantismo apóstata. Por otro lado, el espiritismo está tan estrechamente unido con Satanás que el dragón es un símbolo para ambos. Esta triple unión es en realidad una parodia. Es una trinidad impía: el dragón, la bestia del mar y el falso profeta. La trinidad satánica, sus actividades, sus alegatos, su adoración, sus seguidores, caricaturizan todos a Dios, su ser, su carácter, su iglesia, su adoración. Ahora, el vocablo remanente es muy interesante analizarlo, porque representa el pueblo de Dios fiel del tiempo del fin, que contiene en sí varios conceptos. El primero de ellos es el concepto de supervivencia, recordándonos el caso de los miembros de la familia de Jacob que se salvaron de la hambruna devastadora gracias a la intervención de José, quien los llevó a Egipto y los sustentó. Génesis 45, 7. De la misma manera, el remanente de Dios del tiempo del fin sobrevivirá a los ataques del dragón y sus aliados. Entonces, el primer concepto de remanente es el de supervivencia. El segundo concepto de remanente se usa para designar el sobrante. Primera de Reyes 19, 14 y 18. Elías, el profeta Elías, clama ante el Señor: solo yo he quedado, refiriéndose a que todos los demás adoraban a los Baales. Pero Jehová le revela que hay en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal. Aquí la palabra remanente transmite la idea de quienes permanecieron fieles y no se rindieron a la corrupción reinante de la adoración falsa. Y en tercer lugar, la palabra remanente se utiliza para referirse a los que escapan del cautiverio de Babilonia. Jeremías 23:3 y 31:7. Se caracterizan por la lealtad a todos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el don profético. Este remanente será librado de la corrupción de este mundo y de las falsas enseñanzas de la Babilonia espiritual. En conclusión, en nuestros momentos de tribulación o prueba, que por cierto vendrán, Dios siempre tiene un lugar preparado para nosotros. Él nos sustenta en la prueba. Él está allí para fortalecernos, sostenernos y apoyarnos. Además, nunca olvidemos dos grandes lecciones de esta primera lección del trimestre. Primero, Cristo es el campeón invicto. Nunca ha perdido ni una batalla con Satanás. Y en el tiempo del fin, su pueblo saldrá victorioso.
Segundo, cualesquiera que sean las pruebas que enfrentemos, Dios está allí para dar la victoria a su pueblo. Por todo esto tenemos razones para regocijarnos, no en nuestra victoria, sino en la victoria de Cristo.